Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es doctor. Es, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra videoconferencia el día de hoy. Eh, un tema de los más complejos cuando uno trabaja en estadística, pero muy importantes para comprender cómo pasar de la estadística descriptiva hacia lo que es la estadística inferencial. Pasar por el tema de probabilidades es sumamente importante. Y entonces, pues, vamos a ir manos a la obra y vamos a empezar a trabajar con lo que sería el tema de probabilidades. Eh, cuando nosotros hablamos de probabilidades, en esta parte nosotros vamos a pensar, bueno, ¿y qué son las probabilidades como tal? ¿Verdad? Si alguien quisiera dar
un concepto de lo que es probabilidad o qué piensa que es la probabilidad para ustedes? ¿Algún pronóstico, doctor? Bueno, a la larga sí podría ser un tipo de pronóstico, pero en el sentido, digamos, más general, la probabilidad estaríamos nosotros hablando de la posibilidad o la oportunidad que suceda un evento en particular. O sea, el chance que tiene algo de ocurrir, dicho con buen chapín. Hay distintas formas de asignar probabilidad a los sucesos. Por ejemplo, tenemos un enfoque subjetivo y tenemos algunos enfoques objetivos. Entre los objetivos está el de frecuencia relativa o a posteriori y tenemos el enfoque clásico o a priori. En el enfoque subjetivo lo vamos a utilizar cuando solo hay una oportunidad de ocurrencia del evento, ¿verdad? Y este va a ocurrir o no va a ocurrir una sola vez. En esta parte, digamos, es la creencia que un individuo pueda tener y la característica aquí es que el fenómeno no ha ocurrido, ¿verdad? Y solo vamos a tener una oportunidad. A esta también se le llama probabilidad personalista. Por ejemplo, si un equipo de administración piensa lanzar un producto al mercado y va a establecer que 0.35 es la probabilidad de que el producto tenga éxito en el mercado, ¿verdad? Eso va a cambiar dependiendo dentro de la empresa. El equipo de producción va a pensar en una manera distinta, probablemente el de mercadeo le dé un poco más, pero la realidad es que quienes logran calcular subjetivamente las probabilidades son los que en la vida real tienen el mayor éxito. Luego tenemos el enfoque de frecuencia relativa o a posteriori. En este caso, la probabilidad se va a determinar a diferencia del anterior, en que el fenómeno ha ocurrido muchas veces y en base a datos históricos pues se asigna una probabilidad. Por ejemplo, si una empresa presentara 100 propuestas y de esas 100 propuestas le aceptan 20, entonces la probabilidad de ocurrencia es dividir esos 20 dentro de las 100 propuestas y entonces el valor de la probabilidad es igual a 0.20. Y luego tenemos el enfoque clásico. Este permite la determinación de los valores de la probabilidad antes de que suceda un evento. O sea, al observar qué es lo que da el origen al evento, uno se atreve a dar una probabilidad. Por ejemplo, si uno tira una moneda al aire, la moneda tiene dos lados, cara y escudo, y antes de tirarla uno sabe que tiene las posibilidades o que le caiga cara o que le caiga escudo. Entonces la probabilidad en este caso sería, estaríamos teniendo que es igual al número de casos favorables dividido el número de casos posibles, ¿verdad? El hecho que me salga cara a la hora de tirar una moneda es una cara dentro de dos posibilidades, entonces sería 1/2, ¿verdad? Esa sería la posibilidad. ¿Alguien había levantado la mano ahí? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, tenemos entonces vamos a tener que las probabilidades podríamos manejarla bajo distintos tipos de distribución. Vamos a ver el día de hoy dos probabilidades
discretas y vamos a ver dos continuas. Vamos a ver primero la de uso más general, que es en las discretas, que es binomial. Luego la más general en continuas, que es normal. Y luego vamos a ver una secundaria para discretas, que es Poisson. Y una secundaria para exponencial, para continuas, que es exponencial, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que binomial se va a utilizar sobre todo cuando yo puedo establecer dos categorías que son excluyentes. Vamos a hablar de un éxito o de un fracaso. Ahí lo vamos a identificar el éxito con una P y el fracaso con una Q. Vamos a chequear que en binomial la probabilidad se mantiene estacionaria. Y vamos a ver que los resultados son independientes, ¿verdad? Y bajo esas condiciones, entonces nosotros trabajaríamos lo que es binomial. Para trabajar binomial, como lo vieron en sus materiales, uno lo puede hacer con un diagrama de árbol. Sin embargo, es mejor irnos de una vez a una fórmula porque un diagrama de árbol con valores de n muy grandes se vuelve algo espantosamente grande y difícil de encontrar los valores. Con algo muy pequeño es muy práctico y muy fácil de calcular. En binomial, nosotros tenemos que identificar estos conceptos. ¿Cuál va a ser el número de éxitos que ando buscando? Y a eso le vamos a llamar X. Luego tenemos que identificar el número de ensayos que vamos a trabajar. A eso lo identificamos como N. Luego la probabilidad del éxito lo vamos a identificar con una P y el fracaso lo vamos a identificar con una Q. La fórmula general de binomial es esta, aunque nos vamos a ir directamente a verlo en Excel. Es una manera muy práctica de calcularlo. Pero binomial se calcula sacando la combinación n de x por la probabilidad del éxito elevado a la x por la probabilidad del fracaso elevado a la n menos x. Se recuerdan que n es el número de ensayos y x es el número que queremos de éxitos. Desagregado, esto sería n factorial partido x factorial por n menos x factorial por p elevado a la x por q elevado a la n menos x. Ahora, este modelo, y yo quiero que lo vayan a hacer en forma práctica en Excel, uno lo puede trabajar muy fácilmente en Excel. Vamos a plantear este problema como ejemplo para ver el uso de Excel. Si, digamos, tenemos un negocio y según datos históricos en ese negocio, el 25% de los clientes que ingresan a la tienda realizan una compra. Si a la tienda ingresan 4 clientes, ¿cuál sería la probabilidad que 2 de ellos hagan una compra? ¿Verdad? Entonces, si a un negocio entran 4 clientes y tengo que el 25 de los clientes han comprado, a eso lo identifico como la probabilidad de éxito. Entonces, en Excel, si ustedes ingresan a insertar función, aquí en esta parte, y buscan en las fórmulas estadísticas, van a encontrar esta fórmula que es distribución binomial n. Ahí nos va a pedir el número de éxitos, ¿verdad? Si yo estoy preguntando acá, ¿cuál es la probabilidad que 2 clientes hagan una compra de 4 que ingresaron? Entonces, X va a ser igual a 2 acá. Puedo poner en función de la celda. Los ensayos serían 4, eso es N, de la cantidad de clientes que entrarían. Recuérdense que la probabilidad de éxito es 0.25, ¿verdad? El 25%. Y acá le voy a ponerle en esta ocasión falso, porque ando buscando la probabilidad exacta de que 2 clientes hagan una compra. Entonces estoy pidiendo un número exacto. Esa es
la respuesta a la primera pregunta, la probabilidad de que dos de ellos hagan una compra, en este caso va a ser 0.2109. Para la siguiente pregunta, vean que acá ya no estoy pidiendo un valor exacto, sino que pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 3 clientes hagan una compra? Esto también se puede definir indicando cuál es la probabilidad que hasta 2 clientes hagan una compra o que a lo máximo 2 clientes hagan una compra. Eso es lo mismo que decir menos de 3. Vean que lo único que hay que hacer es cambiar este falso que tengo acá, lo tengo que cambiar por verdadero. Y la fórmula queda igual. 2, 4.25 y aquí el acumulado sería verdadero porque menos de 3 es hablar de 2 hacia abajo porque es discreto. Entonces sería la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la de 2. Y esto se logra poniéndole en acumulado verdadero. Luego hay un planteamiento ahí que dice, ¿cuál es la probabilidad que más de 2 hagan una compra? ¿Verdad? Cuando hablamos de que más de 2 hagan una compra, nosotros lo tendríamos que Excel calcula desde la izquierda hasta el punto. Entonces, la probabilidad de que hasta 2 hagan una compra era la que teníamos aquí anteriormente. Pero más de 2 es lo que queda del lado derecho. Entonces yo voy a saber que la probabilidad completa desde 0 hasta 4 clientes, o sea, desde el 0 que tenemos hasta 4 clientes, todo vale 1. Entonces si a 1 yo le resto lo que tengo acumulado hasta 2, esta sería la probabilidad, que en este caso sería 1 menos lo que ya tengo calculado hasta 2, y la probabilidad va a ser igual a 0.05. Bueno, ese es el cálculo en una forma muy rápida de binomial. Hay un video específico que explica con detalle todo el desarrollo de binomial, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ir a buscar. La segunda probabilidad va a ser la probabilidad normal. Buenas noches, doctor Samuel. Sí, Tengo una Alejandro. con respecto a la distribución binomial. Yo realicé la tarea, pero no lo hice con esa fórmula específica. ¿Habría algún problema a la hora de calificar? Yo preferiría que vayamos a Excel, acostumbrémonos a usar Excel y le puede ayudar a usted para comprobarlo. Ah, ok. Ok, está bien. Muy bien, vamos a trabajar entonces ahora con la distribución normal. La distribución normal es una distribución que, a diferencia de binomial, se usa para variables continuas. Una variable continua, como lo vimos en la primera clase, es la que aceptaría, digamos, todos los decimales. La discreta va de 1 en 1, la normal acepta todos los decimales. La normal tiene una forma de campana como esto, ¿verdad? El punto más alto lo tiene en la media y ya sea que nos alejemos de la media al lado izquierdo o derecha, la probabilidad va a ir disminuyendo para cada uno de los lados. El modelo matemático es este. En normal se usa 1 sobre la raíz de 2pi por la desviación multiplicado por r a la menos 1 medio de x menos la media partido de la desviación al cuadrado. Un modelo un poquito complejo, ¿no? Cuando yo quiero calcular, digamos, algún punto en específico acá, meto los datos en esa fórmula y entonces voy obteniendo la probabilidad para cada uno de ellos. Pero esto se vuelve un poquito más complejo cuando yo quiero una probabilidad acumulada, porque la probabilidad acumulada, por ejemplo, entre 0 y 2 va a ser la integral que va a haber en estos dos puntos. Igualmente, yo puedo hacer una transformación convirtiendo mi variable x en una variable z.
En la variable z, la media se convierte en 2 y la desviación en 1 a través de esta fórmula, x menos la media partido la desviación, de tal manera que el modelo se vuelve más simple a solo 1 sobre la raíz de 2pi por r a la menos 1 medio de z al cuadrado. Esta se utilizó mucho cuando en el pasado se utilizaban tablas, ¿verdad? Habían tablas que ya tenían integrados los valores de probabilidad, entonces había una sola tabla de z para que fuera general y uno iba a buscar ahí las probabilidades. Sin embargo, ahora es muy práctico utilizar Excel. Uno puede calcular un valor exacto, puede calcular un valor acumulado a X, un valor arriba de X, o un valor entre 2X. Las fórmulas, digamos que tenemos en normal, las vamos a ver a través de este ejemplo. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un valor medio de ventas en los negocios de 3,000 quetzales y una desviación de 500. Si nos pidieran calcular cuál es la probabilidad de tener ventas entre 2,500 y 3,500 quetzales, ¿verdad? ¿Cuál sería esa probabilidad? La forma de hacerlo es que nosotros venimos y hay una fórmula en estadísticas que se llama distribución normal. Ingresamos a esa fórmula y entonces ahí podemos pedirle, por ejemplo, en primer lugar para 2,500. Recuérdense que estamos calculando la probabilidad entre 2,500 a 3,500. Calculamos primero la de 2,500 poniendo el valor de X acá, el valor de la media, la desviación estándar y en acumulado le pongo verdadero para que me acumule del punto hasta 2,500. Hago lo mismo para 3,500, ¿verdad? Coloco acá en lugar de 2,500, 3,500 y ahora tengo un segundo valor de probabilidad que es 0.84. La anterior era 0.15 hasta 2,500, entonces la resta de los dos me dejaría el intervalo que ando buscando, que es 0.68. O sea, yo resto el acumulado hasta la probabilidad de 3,500, que es 0.84, y la probabilidad acumulada ante 2,500, que es 0.158. La resta de los dos me deja la probabilidad entre los dos puntos, que en este caso es 0.68. Luego, si a mí me preguntaran, por ejemplo, la probabilidad de obtener más de 2,000 de ventas, entonces en este caso, más de 2,000 de ventas, yo tengo que calcular a 2,000 y restarlo de 1, porque toda el área bajo la campana, la probabilidad completa vale 1. Y entonces, si yo quiero calcular más de 2,000, primero calculo lo del lado izquierdo, que sería menos de 2,000, que lo calculo con la misma fórmula de distribución normal n. Ingreso el 2,000, la media, los 500, y ahí obtengo que la probabilidad de menos de 2,000 es 0.02. Eso se lo resto a 1, ¿sí? Y estoy obteniendo la probabilidad de encontrar ventas de más de 2,000, que sería 0.9772. O sea, sería 1 menos la probabilidad de menos de 2,000. Como aquí estoy hablando de una variable continua, es diferente a discreta. Cuando yo digo más de 2,000 es de 2,001 en adelante si fuera discreto, pero al ser continuo, más de 2,000 en el sentido literal es 2,000 porque es 2,000.0001, por ejemplo. Entonces, saco la probabilidad hasta 2,000 y se lo resto a 1 y esa es la probabilidad que ando buscando. Ahora, si yo quiero buscar un punto exacto, por ejemplo, la probabilidad de encontrar exactamente 2,800 de ventas, uso la misma fórmula
le pongo 2800, solo que en lugar de verdadero yo le pongo falso. Los puntos exactos son bastante pequeños. Miren, es .0007. Cuando usábamos tablas, el punto exacto se hacía viendo .5 adelante de lo que quería buscar y .5 abajo. Y entonces la diferencia de esas dos cosas nos daba el punto. Aquí basta con ponerle falso y ya estamos obteniendo la probabilidad de tipo normal. Luego podríamos calcular también en algunos momentos, en lugar de encontrar la probabilidad, yo quiero encontrar un valor de X. Si por ejemplo a mí me preguntaran cuál sería el valor de ventas abajo del cual tengo el 40% de los días. Ahora no me están preguntando una probabilidad, sino que ya me la dan, sino que me están preguntando cuál es el día abajo del cual yo tengo el 40% de los datos. Para eso, Excel tiene una fórmula que es la inversa normal. Nos pide la probabilidad, que en este momento es 0.4. Me pide la media y la desviación estándar, y entonces me dice, mire, el valor de X que ando buscando es 2873. Abajo de 2873 quetzales de ventas, yo tengo el 40% de los días, ¿verdad? Esa sería la probabilidad. En algunos momentos también nos va a servir la normalización, o sea, convertir X en Z. Se recuerdan que Z va a ser igual a X menos la media partido la desviación, pero Excel también tiene la forma. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor de Z bajo las circunstancias del ejemplo que estamos viendo para una venta de 2.500? El valor de Z, yo le pongo normalización. Me pide el X, que es 2.500. Luego me pide la media, que da 3.000, y la desviación estándar, que es 500. El valor de Z para 2.500 es menos 1, ¿verdad? Porque me estoy moviendo una desviación. Esta fórmula de inversa normal nos va a servir sobre todo cuando trabajemos muestreo estadístico. Muy bien. Esas son las dos probabilidades de uso más común, en discretas binomial y en continuas la normal. Vamos a ver otra probabilidad de tipo discreto. En este caso vamos a usar la de Poisson. La probabilidad de Poisson se usa para discretas, en donde tengo fenómenos como estos, el número de llamadas por hora que entran a un conmutador, el número de llegadas de carro al puente de un viaje, por ejemplo, el número de huelgas industriales, el número de manchas en una yarda de tela, el número de defectos por lote en un proceso de producción. Poisson se va a utilizar sobre todo cuando el número de pruebas es muy grande, o sea, n es grande. En algunos casos tiende a infinito y el número de éxitos es pequeño. O sea, el valor de P sería muy pequeño. Poisson existe si yo tengo eventos discretos que están ocurriendo en situaciones continuas. Por ejemplo, eventos discretos que ocurren en el tiempo, las llamadas, por ejemplo, en el tiempo. Eventos discretos que ocurren en una longitud, por ejemplo, defectos en una carretera. Eventos discretos que ocurren en un área, por ejemplo, manchas en una tela, ¿verdad? De tal manera que si nosotros acortamos el área de oportunidad, ocurre esto. La probabilidad de obtener exactamente un éxito en el intervalo es estable. La probabilidad de obtener más de un éxito es literalmente 0 porque el valor de P es muy pequeño y las ocurrencias de los éxitos son independientes de cualquier otro intervalo.
Veamos este ejemplo. Si examinamos el número de clientes que llegan a la hora del almuerzo en un banco localizado en un distrito comercial grande de una ciudad, o sea, entre 12 a 1 de p.m., cualquier llegada de un cliente es un evento discreto que está ocurriendo en una situación continua, que es el tiempo, ¿verdad? Entonces, si en esa hora llegaran en promedio 180 personas, y eso lo partimos en segundos, la hora tiene 3.600 segundos, entonces 180 dentro de 3.600, el número esperado de clientes por segundo sería 0.05. O sea, yo divido 180 entre 3.600. Tengo 180 en una hora. En un segundo tendría 180 partido 3.600. La probabilidad de que más de un cliente llegue en cualquier intervalo de un segundo es literalmente cero. Y la llegada de un cliente en cualquier otro intervalo no tendría efecto estadístico, es independiente de cualquier otro intervalo. En Poisson, el modelo matemático es este. Vamos a definir lambda como el valor esperado, X el número de éxitos que ando buscando y la base de los números naturales. Entonces solo se necesita conocer lambda acá y el valor de X. La forma de calcular una probabilidad es E a la menos lambda por lambda elevado a la X partido X factorial, ¿verdad? En este caso, las características que vamos a tener es que tanto la media como la varianza son literalmente parecidas. Recuérdense que N por P es la media y NPQ es la varianza. Si P es muy pequeño, Q tiende a 1, entonces N por P a la larga sería igual a NPQ. Si regresamos al ejemplo que estamos manejando, recuérdense que lambda era 0.05 clientes por segundo. ¿Cuál sería la probabilidad de que en un minuto lleguen 2 clientes? Si lambda para un segundo es 0.05, ¿cuánto es lambda para un minuto? ¿Verdad? Para un minuto, lambda yo lo multiplico por 60 segundos que tiene el minuto. Y entonces lambda para un minuto, en este caso sería 0.05 por 60, sería 3. El valor de X en este caso sería 2. Y al colocarlo entonces en la fórmula, tendríamos E a la menos lambda, a la menos 3, por lambda que es 3 elevado a la X que es 2 partido 2 factorial. Si desarrollamos esto, el valor nos va a dar 0.2240. Si vamos y esto lo vemos en Excel, hay una fórmula que se llama Poisson. Abro la fórmula estadística de Poisson, me va a pedir X, en este caso sería el 2. Me va a pedir la media que es 3 y me va a pedir el acumulado, en este caso si es directo yo pongo falso. La probabilidad sería 0.2240. Esta es la probabilidad que lleguen exactamente 2 clientes en un minuto. Si la pregunta fuera la probabilidad que lleguen a lo más 2 clientes, entonces lo que tenemos que hacer ahí es sustituir falso por verdadero. Porque entonces ya me está pidiendo el acumulado de 0, 1 y 2. Si pide el valor exacto, se coloca falso. Y si pide un acumulado, colocamos verdadero. Muy bien. La última distribución que vamos a ver es la distribución exponencial. Esta es una distribución de probabilidad continua. Al igual que normal se usa para variables continuas, pero aquí viene siendo como el complemento de Poisson. Se usa para n grandes y para p pequeños. Y
Tradicionalmente, exponencial se usa para el tiempo, pero se puede utilizar para cualquier variable continua sobre la cual estamos obteniendo valores discretos. Es decir que Poisson se usa para variables discretas que ocurren en situaciones continuas y exponencial es su complemento cuando tenemos variables continuas en donde están ocurriendo eventos discretos. O sea, es el complemento de Poisson. Por ejemplo, el tiempo que yo necesito para cargar un camión, o sea, cuánto tiempo, la probabilidad de que la carga del camión ocurra en un tiempo X, la pregunta va sobre lo continuo. La probabilidad de un tiempo de distancias, perdón, de llegadas de autobuses, la distancia que hay entre defectos de una carretera, todo eso son exponenciales. Vean que si la pregunta va sobre el defecto, es Poisson. Si la pregunta va sobre la distancia antes de que aparezca un defecto, es exponencial. La función de densidad aquí, por alguna razón en los libros, en lugar de lambda aquí se pone media. Literalmente es lo mismo. La función de densidad es 1 sobre lambda o sobre la media por r a la menos x partido la media. Es decir que si vamos sustituyendo valores acá, por ejemplo, si el tiempo para cargar un camión fuera de 15 minutos, y entonces voy sustituyendo valores acá de x a lo largo de los 15 minutos, ¿verdad? Y entonces voy a ir teniendo una probabilidad de este tipo. Si ustedes observan la forma sui generis de la exponencial, es como la parte final de la cola derecha de la normal, ¿verdad? La normal está acá, donde se suaviza, eso prácticamente es lo exponencial. En otras palabras, exponencial es como un caso particular de la distribución normal, diríamos, a la larga. Ahora, si por ejemplo yo quiero encontrar, digamos, un acumulado, el área bajo la curva que corresponde a un intervalo. Por ejemplo, si en el ejemplo anterior yo quiero ver la probabilidad de que el camión se cargue en 6 minutos o menos. Entonces voy a hablar desde 0 hasta 6 minutos. Lo que hay que hacer es sacar la integral definida entre 0 y x de esta función de densidad y la integral quedaría en esta forma. La integral, o sea, el acumulado, tiene esta única fórmula donde ya está integrado desde 0 hasta x y queda 1 menos c a la menos x partido la media. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad que el camión se cargue en 6 minutos o menos, todo lo que tengo que hacer es sustituir aquí en lugar del x, el 6. La media de carga del camión era 15 y al encontrar el valor tengo que esto es 0.3297. Si quiero, digamos, la probabilidad de que el camión se cargue en 18 minutos o menos, sustituyo aquí el 18 en lugar de 6 y tendría esta probabilidad. Y si quiero calcular la probabilidad entre 6 y 18, pues resto el acumulado hasta 18, que es 0.6988, y el acumulado hasta 6, que es 0.3297. Entonces tendríamos una probabilidad de 0.3691. En Excel se puede calcular buscando lo que es la distribución exponencial. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad que el camión se cargue en 6 minutos o menos, le pongo aquí 6. Pero fíjense que Excel o Microsoft cometió un error acá, que en lambda no se pone el 15, sino que tengo que poner 1 sobre 15, o sea, el inverso. Este es un error, pero conociéndolo, ustedes solo saben que aquí hay que poner
1 sobre 15 o 1 sobre la media y el problema ya nos da adecuadamente. Entonces pongo 6 lambda y el acumulado verdadero, y esto me da el acumulado de la probabilidad entre 0 y 6, que sería 0.3297, que es lo que nos había salido prácticamente en este cálculo de la probabilidad que el camión se cargue en 6 minutos o menos. Bueno, lo que quise en esta oportunidad es como dar una vista de pájaro de los principales tipos de probabilidades: binomial, normal, Poisson y exponencial. Los videos ya con mucho detalle y muy específicos los tienen, ustedes los tienen ahí en el GES, ¿verdad? Perdón, en Classroom tienen los videos, pueden entrarlos a ver. Hay videos de la rutina en Excel y también hay videos de la clase completa, ¿verdad? Voy a ir aquí al chat a observar algunas preguntas. Acá me están preguntando algunas cosas. Vamos a ver. Voy a mandarles la presentación para que la tengan, pero tienen los videos específicos ahí, ¿verdad? Para cada una de las distribuciones hay un videito en Excel de los ejemplos más o menos como los que desarrollé, y también hay un desarrollo completo de una clase de cada una de las probabilidades que lo tienen también ahí en el Classroom. Bueno, voy a preguntar si hay alguna duda antes de que concluyamos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, José. Solo le quisiera molestar con una consulta. Como vi que todo lo podemos desarrollar en Excel, la tarea la podemos entregar específicamente con las funciones de Excel, o tenemos que desarrollar la Sí, función. por favor, con las funciones de Excel, y les pusimos formatos específicos para que ahí coloquen sus valores. Ok, muchas gracias. Ok. Maestro, yo tengo duda en relación a lo de verdadero y falso. Ajá. No me quedó muy claro cuándo tengo que colocar verdadero y cuándo tengo que colocar falso. Si a usted le están preguntando un valor exacto, coloca falso. O sea que no acumula. Digamos, por ejemplo, si yo digo, entraron 4 clientes, la probabilidad que 2 hagan una compra, le estoy preguntando un valor específico que es 2. Ahora, si la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que hasta 2 hagan una compra? Ahí estoy preguntando un acumulado, o sea, de 0, 1 y 2. Entonces ahí le pone verdadero. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Luz. Fíjese que realmente a mí sí me está costando mucho con los videos. Fíjese que no están muy claros. Yo me acerco mucho a la pantalla, no sé ni qué hacer para poder diferenciar las fórmulas. Se me dificulta, y por eso le pediría, ¿verdad? Le sugería que qué posibilidades hay de que nos pueda enviar un ejercicio en general, como para poderlo nosotros aplicar, porque, ay, ya me hice más bolas. Yo empecé a hacer los ejercicios, pero con lo que usted me está dando ahorita, así como que ya me terminé de confundir, pero no sé qué posibilidades tiene usted. ¿Tienen ejercicios desarrollados como material de apoyo en cada uno de los temas? Sí, ya los vi. Además del video de la clase, hay videos de la rutina en Excel específica. Voy a pasarle la presentación del día de hoy también para que la tengan en un momento. Sí, lo que pasa es que son bastante largos. Fíjese que yo desde el lunes vengo viendo videos y no he terminado. Sí. Entonces Sí, yo la esperaba que verdad es que ahorita con esta clase
pues termináramos ya como que de concluir. Dije yo, bueno, de repente ya no hay necesidad ni de los demás videos porque aquí yo ya termino de sacar mis conclusiones, pero no, sí me está costando y ya hoy jueves para el domingo. Sí, Sí, hay que trabajar. El tema de probabilidades no es un tema fácil, entiendo que es complejo, pero cabalmente yo les puse todos los materiales. Yo no, en este caso no puedo poner una receta, digamos, sino que sí hay que entrar a leer, a ver, vean los ejemplos, vean los videos. Ahorita les mando esta presentación que tiene condensado, digamos, los ejemplos de todo para que ya los puedan ver, ¿verdad? La Doctor, presentación, Sí, perdón, la presentación. perdón, buenas noches. ¿La presentación no la va a mandar a WhatsApp o a Classroom? Se las voy a poner en WhatsApp en este momento, ¿eh? Gracias, doctor, muy amable. doctor, buenas noches. Perdón, yo creo que a lo que se refiere la compañera es de que con el planteamiento de las fórmulas en Excel no se alcanzan a ver sus ejemplos. O sea, los videos están claros, pero a veces no se logra, no se logra ver con claridad el planteamiento de fórmulas. Yo creo que a eso se refería la compañera, que si y buscando Pues, entre el material no hay información sobre la forma de trabajar las fórmulas en Excel. ok, ahorita estoy para compartirle la presentación. Ahí están las fórmulas desarrolladas con Excel para que las tengan. Permítame un segundito para que ya las empiecen a ver ahí en su material. Bueno, acá está la presentación. Permítanme. Muy bien, en este momento les puse la presentación del día de hoy, ¿verdad? Y ahí tienen los materiales. La verdad es que los videos de Excel sí, yo los vi y esos sí se ven bien, los de Excel. Los que están un poquito complejos son los de la clase porque la toma es un poco más de lejos, pero las rutinas en Excel sí están bien claras. De eso sí les puedo dar fe, pero aquí tienen su presentación y pues tienen todos los materiales ahí de apoyo necesarios. Gracias, doctor. Okay. Compañeros, tal vez creo que ya les entendí qué es lo que tienen más duda, porque yo también las tuve. Más que todo, el problema está en identificar cada variable o cada letra, por así decirlo, para poder aplicar la fórmula. Entonces, por experiencia propia, les diría que lean primero un problema de la tarea y comparen con la fórmula. Creo que lo que más difícil es esto. Sí. Y ahí sí que eso es lo que también me costó bastante durante esta semana, tratar de diferenciar qué dato exactamente va en cada parte de la fórmula. Pero Gracias, Alejandra. Sí, por ejemplo, en binomial, lo que hay que identificar es cuál es n, cuál es x y a qué nos estamos refiriendo con p y q. En la normal, identificar la media, la desviación. En Poisson, identificar lambda, y en exponencial, lambda y x, y en exponencial, cabal, identificar también la media y x. O sea, eso es crucial para saber a qué nos estamos refiriendo. Ahora, lo otro es que usamos binomial cuando nosotros estamos manejando variables discretas. Y también se usa Poisson para variables discretas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que
Poisson se usa cuando n es grande y p es pequeño. Luego en continuas se puede utilizar normal y exponencial. Nuevamente exponencial se usa cuando n es grande y p es pequeño. Así que esas son las generalidades para estas 4, digamos. Pero sí, el tema hay que meterse a estudiarlo a fondo. Les comento, hay un curso que se llama Análisis Estadístico en Excel, que está en la plataforma Galileo X. Ese curso es un curso MOOC que lo dicto yo y ahí pueden encontrar bastante material también, videos sobre lo que es las distribuciones de probabilidad trabajadas en Excel. Vayan ahí, busquen, pueden apoyarse también con ese curso. Ese lo permite gratis 22 días, me parece, y creo que lo pueden utilizar esta semana. Así que muchas gracias por su participación. Entonces, con esto concluimos nuestra segunda videoconferencia y nos vemos la otra semana nuevamente a las 8 de la noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Saludos, compañeros. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, compañeros y compañeras. Buenas noches a todos. Buenas Feliz noches. noche a todos. Bendiciones. Gracias, igual. Buenas noches, que descansen. Gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Oscar. Feliz noche, doctor. Feliz noche a todos. Buenas Que Dios noches. nos guarde. Gracias. Que Dios cuide sus casas. Buenas noches. Hay un caso en el Federico Mora, Valle, en el Ojero.